Algunos de estos temas conversamos a esta hora. Comienza Voces del Poder con nuestros panelistas invitados para este lunes. Nos acompañan aquí en el estudio Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, muy buenos días, muy contento. Un poquito afónico porque... Gritaste mucho el gol ayer. Mucho el gol ayer de Canales. Con razón anda tan contento Rodrigo Arellano, con razón. Y Daniel Grimaldi con nosotros, director ejecutivo de Chile 21. ¿Cómo estás, Daniel? Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos los dos. Oye, bueno, vamos al tema principal de esta mañana para analizar el debate presidencial. ¿Qué les pareció en términos generales? ¿Cómo lo encontraron, Rodrigo? Yo lo encontré planito. Plano. Sí, fue muy plano. Fue un debate en que entraron los candidatos con un objetivo que era presentarse, pero no interpelarse. No hubo espacio para el riesgo. Yo creo que ningún candidato... Muy conservador esto. Fue muy conservador. No por el rol de los periodistas ni por la temática, sino que creo que los candidatos entraron con un objetivo de plantear sus ideas, pero particularmente en la derecha, que donde está quizás la mayor incertidumbre con respecto al resultado. Yo hubiese esperado quizás más interpelaciones, más riesgo por quienes de alguna forma tienen que hacerlo, que es Evelyn Matei y Johannes Kaiser. Y la verdad que a diferencia del debate de Chilevisión, vi un debate que no tuvo grandes sorpresas, que fue desde el punto de vista, me da la sensación electoral, bastante plano, en que no creo que haya sido un debate que pueda mover la aguja como se podría esperar en un debate a 21 días de la elección. Sí, pues si no queda nada. Daniel, ¿cómo lo viste tú? Yo en realidad coincido en que fue una lata. Yo quise decir plano, pero eso, para hacer algún tipo más de franco y sincero, Daniel, está bien, ¿eh? Está bien. Fome, me aburrió la cuestión. Si no fuera por Marco Enrique Muinami, que le pone algo de pimienta a esto, y la verdad que bastante plano. Se notó que ningún candidato quiso arriesgar mucho y me extrañó un poco porque en general los que están bien arriba quieren mantener, y siempre en este tipo de debates se abre un poco el paño para aquellos que tienen una posición mucho más abajo, que son los que pueden arriesgar, pueden innovar, pueden ser más picantes en lo que plantean. Y tampoco nadie quiso jugar a eso, salvo Marco Enrique, como digo, que en realidad venía a hablar ni siquiera de la campaña presidencial. Eso sí, decir, no trae lógica, no es lógica campaña, es lógica personal. Venía a reivindicarse, entonces como que estaba en otro juego, me pareció. Sí. Muy coherente en todo caso con lo que mostró en la franja ayer también. Eso sí, estaba todo fuera de eso, y en innovación pocas ideas nuevas. Me llama mucho la atención la falta de solvencia en general en temas económicos. Pudieron haberse lucido mucho más y no hubo una gran distinción en mostrar cómo se saca este país adelante, cómo lograr al menos un 3% de crecimiento, o del 3 al 4%. ¿Cómo se logra eso? Pocos adelantaron medidas realmente interesantes en la materia. Claro, se quedan en los titulares de repente. Muchos titulares, poco. Entonces, nadie arriesgó mucho. Sí. Y en cuanto a materia de seguridad, creo que aquí el único que dijo algo un poco distinto fue Kaiser, que creo que si tuviera que decretar algún ganador o alguien que le sacó mejor provecho, creo que fue Kaiser el que le sacó más provecho, porque fue mucho más preciso en un tema, el punto de la fiscalía y la justicia. Nadie sacó ese tema y puso, oye, aquí hay dos actores que son sumamente relevantes, no todo es cárcel, no todo es policía, y le puso dos. Creo que ahí se ganó un punto, lo vi bien centrado, creo que va... Y enfatizó en varias partes de sí, ese tema. Creo que si alguien le sacó provecho fue él. Ahora, no sé si eso le va a alcanzar para marcar algo más, pero de los candidatos chicos, entre comillas, él creo que le sacó mayor provecho, así como en el primero fue Harold May Nichols. Ahora Kaiser hizo algo mejor. ¿Quién sería el ganador a tu juicio, Rodrigo? Si es que Oye, qué difícil. Estaba pensando esa pregunta, que era lógica de cajón que viene. Yo lo encontré un empate en la fomedad, pero si tú me presionás y me gatillás, yo creo que Johannes Kaiser estuvo... Pero por dos cosas que a mí particularmente no me gustan mucho, que apuntar un electorado demasiado conservador que le puede permitir tener un buen resultado en primera vuelta, pero que le da poco grado de gobernabilidad, creo yo. Más allá de eso, me voy a comentar de la revisión de los libros en las bibliotecas de colegio. Que fue la pregunta que le hizo Soledad Neto. Exacto, para ver cuáles son valóricamente compatibles con la edad, y estaba dispuesto a entregarse al Ministerio de Cultura o de Educación para una fiscalización, tipo la que hemos visto con Donald Trump en Estados Unidos a raíz del tema de los museos, como de reconstruir una historia. Entonces, eso apunta a un nicho muy particular, muy conservador, muy anti-woke, digamos, pero que no te garantiza
éxitos de gobernabilidad. Ni ser electo tampoco. No digamos que el voto mayoritario está por esos temas. El país ha cambiado los últimos 4 años muy radicalmente. Fíjate, hemos visto varios estudios que muestran que entre comillas, se ha derechizado, se ha puesto más conservador. Quizás, no sé si se ha puesto ideológicamente más conservador, pero se siente más en contraste con lo actual, con el gobierno. Entonces, yo creo que apunta a eso, pero tampoco con mucha claridad. Evelyn Matei, yo esperaba, en algún minuto, ella esbozó la idea y pensé que iba a profundizar mucho más en ello. Finalmente no lo hizo, que era muy, ella lo dijo en un momento al comienzo, cuando hablaban de seguridad sobre todo, que era muy fácil opinar desde la teoría, pero que la única que tenía la experiencia para combatir seguridad, que es verdad, es ella, que lo ha hecho, o lo hizo más bien, cuando fue alcaldesa de Providencia. Sí. Y esa yo creo que fue una diferencia que no supo explotar porque trató de hacerlo. Y lo segundo, sí, claramente ella trató de apuntar a un nicho al voto femenino, que sabemos que es muy relevante. Su primer mensaje fue ese. En su primer mensaje, y durante varias menciones lo hizo también. Sí. Yo diría que al final lo más relevante anoche para mí fue la franja, lo que hizo Medio con la inteligencia artificial, criticando el rol de los periodistas con cara, con nombre y apellido. Y también me llamó la atención la franja de Matei, como que generó un impacto este minuto de silencio con la muerte de este niñito en el accidente de Recoleta. Entonces, debate plano, cuesta encontrar ganador. Kaiser yo creo que logró mantener su discurso moderado, y Evelyn Matei yo creo que desperdició una oportunidad vital, porque justamente 45 minutos antes o 1 hora antes habíamos conocido la encuesta Academ, que la pone muy cercana, o incluso en esta Johannes Kaiser pasándola por un punto. Enfoquémonos en eso, ya que los dos coinciden que Johannes Kaiser podría haber sido como el que destaca un poco más respecto al resto en un debate que en general estuvo más bien plano. ¿Tú crees que le va a alcanzar, Daniel, este repunte? Porque distintos sondeos muestran que efectivamente viene al alza en las últimas semanas. Y la encuesta Academ, que como último antecedente, igualando a Evelyn Matei. Es difícil poder decirlo con certeza porque las encuestas ya sabemos cómo funcionan. Mira lo que pasó en Argentina, que todo el mundo daba a Milei por perdedor y finalmente su partido sale vencedor con creces. No sabemos, hay una gran interrogante, hay un electorado nuevo que sabemos poco cómo se puede comportar, que lo que sí es mucho más flexible, puede ir a un lado, hacia el otro, puede moverse, pero aún así la tendencia a la diferencia con Kast sigue siendo importante, entonces puede que crezca un punto, pero no tanto. Fíjate que hablando con gente que es bien conservadora, bien de extrema derecha, uno se da cuenta que están cerca de los valores de Kaiser, pero pocos creen en que puede hacer un buen gobierno. Claro, entonces finalmente terminan prefiriendo a Kast, no porque comulguen más con esos valores, ni por con su tendencia moderada, sino que por ser el único que puede parar un gobierno decente es Kast. Porque la emoción lo lleva hacia un candidato, pero la razón después... Claro, entonces también en la franja Kaiser es consciente de eso y dice, bueno, vote ahora en primera vuelta, vote por quien usted cree, después vean en la segunda. Entonces, él también lo sabe. Pero aquí se trata de darle seguridad al país y toda la primera vuelta es importante, la segunda vuelta es importante, los candidatos deben mostrarse responsables en lo que plantean. Entonces, creo yo que no le va a alcanzar para pasar, me parece, pero nos podemos equivocar todos y aquí las encuestas están hablando de un planeta que no existe. Puede ser, o sea, con ese factor de incertidumbre del votante no habitual, digamos. Exacto, Rodrigo, fíjate nosotros medimos como la movilidad que existe o la volatilidad que existe entre los candidatos, sobre todo en la encuesta Panel Ciudadano de... que es la sacada ayer al estudio, y 3 de cada 4 han modificado en el último mes su votación entre los 3. 3 de cada 4. Sí, manteniéndose estable en algunos, pero se han ido movilizando, fíjate. Y hay que recordar que la última semana, con votantes obligados, hay un porcentaje alto que decide su votación. O sea, hay unos que te dicen voy a votar por tal candidato, pero no tienen el compromiso para hacerlo quizás finalmente, y esperan hasta el final. Por eso yo esperaba de alguna otra forma que ayer fuera una especie como de un envión de energía, de al menos los que están tratando de apuntalar a José Antonio Kast, que se ve más tranquilo en la encuesta, que es Evelyn Matei y Johannes Kaiser, finalmente como un pacto de guante blanco entre los candidatos de derecha. Incluso las preguntas fueron súper cordiales. Muy elogioso José Antonio Kast con Evelyn Matei. Gran ministra del Trabajo, ¿cómo lo vamos a hacer? Oye, cuéntame cuáles son tus prioridades en tema de la lista de espera. O sea, no hubo ese contraste que yo hubiese esperado. Janet Jara sabemos que corre tranquila, que los candidatos que están a su costado no tienen ninguna posibilidad de amenazarla para una segunda vuelta, pero
Pero a lo mejor finalmente la forma está en el electorado de derecha, que ha sido muy crítica también con respecto a los ataques que han habido ellos, trataron de consolidar quizás la base y esperar este envión de las últimas 2 semanas que da la sensación de que puede venir con alguna sorpresa, esperar a Natel. Y le da una cuota de incertidumbre, digamos, a lo que va a pasar en las próximas semanas, ¿no? Estamos a 19 días, según radarelectoral.cl, de la elección. Estamos junto a Rodrigo Arellano y Daniel Grimaldi. Nos vamos a ir a una pausa. 5 minutos faltan para las 10. Ya volvemos con más. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio. Ya estamos de vuelta, seguimos en CNN Chile Radio, Voces del Poder es nuestro espacio de conversación y nos acompañan Rodrigo Arellano y Daniel Grimaldi esta mañana para hablar de distintos temas de contingencia. Quería invitarlos a hablar sobre la franja electoral. Ayer en medio del debate se emitió la franja como corresponde a esa hora y llamó la atención en particular lo de Marco Enríquez Ominami. Tú lo decías, Daniel, antes, que se enfocó mucho en un discurso de una narrativa bien personal a propósito del caso SQM, tomó ese hecho noticioso de la semana cuando él es absuelto de los cargos que se le imputaban en esa causa y lo ha explotado en distintos espacios, en el debate y también lo hizo en la franja. ¿Cómo ves ese punto en particular? Bueno, yo creo que en realidad Marco Enríquez no está en una competencia por la presidencia ni eso, está en una competencia por limpiar su imagen, aprovechar ese momento, los medios. Yo lo vería más bien en una próxima candidatura, una sexta candidatura presidencial, con este tema resuelto. Entonces creo que lo ha aprovechado ahora y sabe que esa es la línea a mantener. No lo veo discutiendo con los demás. Y quiere aguarle un poco la candidatura al resto. Todos ustedes están equivocados. Sí. Y a mí, que era el líder del futuro, se me ha impedido por este digamos, lawfare. O como, y enfatiza que era la figura política mejor evaluada en ese momento. Claro, todo eso. Entonces uno dice, de contexto. Bien o mal, ok, pero estamos hablando de otra cosa ahora. Vamos por el futuro de Chile. Entonces ahí le cuesta entrar en eso. Entonces su estrategia ahora yo creo que va a seguir en esa línea y se va a preparar va a seguir en política. Yo no lo veo retirándose ahora. Podría, si esto le sale bien en su limpieza de imagen, demostrar fehacientemente que lo persiguieron de alguna manera. Y podría volver al ruedo político. Y mucha inteligencia artificial también, Rodrigo, en su campaña. Pero desde el comienzo, sí. La franja Marco Enríquez del comienzo, recordemos que tuvo imágenes de los 3 candidatos de derecha, del gobierno incluso, utilizando inteligencia artificial, que bueno, que es un recurso, a mí me parece bastante válido en la medida que no se tergiverse la realidad o se entreguen noticias que son poco reales. ¿Pero no está al borde de las fake news? Sí, justo iba a comentar. Particularmente, bueno, las del comienzo, y esta está al límite, en el fondo, de lo que se permite. En el fondo, poner a 3 periodistas de distintos medios señalando que habría una especie de confabulación junto con la fiscalía para atacar. Un diálogo al estilo Los Ángeles de Charlie. Exacto. Ahí liderados por, no me acuerdo de quién era la voz en off, pero me imagino que era algún tipo de la fiscalía que era el que daba la instrucción a estos periodistas. Yo creo que Marco Enríquez está, como dice Daniel, en otra lógica. Él está en la lógica de limpiar su imagen, da por perdida la elección presidencial y sabe que su apuesta a futuro justamente consiste en presentarse en alguien que fue perseguido, que fue inhabilitado, que fue reducido en su popularidad a raíz del caso de SQM, que efectivamente la semana pasada lo absuelve de todos los cargos, y está en esa lógica. Lo que te habla finalmente que a lo mejor hay que repensar también estos formatos. Y perdón que vuelva un poquito al debate. Del debate, sí. Sí, porque la verdad que habiendo 4 candidatos que en las encuestas marcan menos de 5 puntos, están en el borde de los 3, 2 puntos, 1 punto, se pierden las posibilidades de poder entender, contrastar, mirar, profundizar aquellos que tienen real posibilidad de hacerlo. En otros países se establece que hay ciertos promedios de encuestas y ponen a los mejores. Yo sé que suena antidemocrático, habrá que seleccionar qué encuestas son las que son más transparentes, tienen mayor... Claro, porque hay que poner en la balanza en el fondo si sumas a todas las voces y le das el espacio a todos los candidatos, o bien si tienes a los que tienen más probabilidades según las encuestas, pero garantizando un mejor debate en el fondo, ¿no? Lo que buscamos es informarnos y enterarnos bien, pero este formato de 8 candidatos con 1 minuto para hablar cada uno, que se va cortando, la verdad que hace muy compleja la posibilidad de poder entender las propuestas, que es lo que nosotros queremos, o las diferencias. Al final del día, los debates se nutren por lo que yo propongo, pero también porque lo que tengo diferencias con mi contraste. Exacto, claro. Entonces, Daniel, ¿cómo ves tú ese punto? Bueno, sí, el formato de los debates ahora creo que cada
cada canal intenta hacer su mejor show también. O sea, hay una cuestión de rating. Entonces ahí se mezclan dos cosas. Quien tiene el mejor espectáculo y el otro quien informa mejor. La verdad que los últimos no han terminado siendo ni lo uno ni lo otro. Me quedaría con el primero, no es porque esté en la casa del... Sí, de Chilevisión fue muy relevante. Pero yo también creo puede haber sido porque fue el primero, de repente que estaban con más ganas y nadie después en el segundo quiere arriesgar demasiado. Pero dicho eso, lo de ese minuto de pseudo interpelación que tenían donde aparecían todos en pantalla, nadie lo aprovechó muy bien, nadie sabía mucho cómo funcionaba. Volvían como algunos eslogans de campaña. Sí, lo de Echevarría no sirvió como instrumento. Oye, vamos a otro tema, ¿les parece? Estamos con Daniel Grimaldi y Rodrigo Arellano en Voces del Poder aquí en CNN Chile. No podemos dejar de hablar de lo que pasó en Argentina. Echemos un vistazo a ese resultado de las elecciones de medio término. Un triunfo sorpresivo, bien contundente. Se habla de una hazaña, derechamente, del partido de Javier Milei, que sacó más del 40% de los votos a nivel nacional. Sube contundentemente también el número de escaños de la Cámara de Diputados, de 6 a 16 senadores. O sea, ganó mucho terreno y le da un respaldo a la ciudadanía al proyecto político de Javier Milei, que es bien importante. Sí. ¿Cómo lo lees tú, Rodrigo? Yo tuve la suerte de estar en Buenos Aires la semana pasada. Fui con un grupo de estudiantes. Sí. Interesante. Bueno, yo me volví antes por razones laborales, pero tuve la posibilidad de conversar con varios parlamentarios, incluso con parlamentarios del propio gobierno, y ninguno anticipaba el resultado anoche. O sea, ellos pretendían perder por poco, dado que era una elección de medio término, ellos igual iban a aumentar su participación parlamentaria, porque es un partido en formación, por lo tanto, en esta elección se podía consolidar, pero nadie estuvo cerca y hablaban del problema con su hermana, del tema de corrupción que había estado teñido, un candidato vinculado al narcotráfico, de los twitters de Bitcoin, de incluso Milei. Nadie se anticipaba, entonces van a haber varias lecturas. Una que yo leí mucho anoche era que el rol que había asumido Cristina Kirchner durante la campaña había traído su costo al bloque opositor. Cuando cada vez que Cristina hablaba, subía la votación o la intención de voto de la bancada oficialista. Y la segunda, ahora también un poquito del desafío que hay que leer en las encuestas. No es segundo país que las encuestas tienden a equivocarse y empezamos a elucubrar esta teoría que la planteó anoche incluso luego del debate Juan Sutil, que hablaba de este voto silencioso, que es una teoría, un voto de que efectivamente cuando hay mucha disputa y hay personas que efectivamente no quieren manifestar su intención, la ocultan a las encuestas, pero la entregan finalmente en la urna porque es contrario a lo que ellos piensan. Ahora, hubo una alta abstención en Argentina, quizás la más alta, pero da la sensación de que esa votación, por lo que yo escuchaba, era de personas muy favorables al kirchnerismo históricamente, pero ya no quieren volver al kirchnerismo. Entonces dijeron, yo no puedo votar por Milei, pero tampoco quiero volver a lo que estaba atrás y no quiero ser cómplice de eso. Entonces, vamos a ir analizando cómo reaccionan los mercados y cómo sacan lecciones los candidatos chilenos de los resultados de esta elección. De esto que yo te hablaba, de la teoría del voto silencioso, si es que se puede aplicar, porque, como te digo, hay algunas campañas, particularmente la de Evelyn Matei, que ha tratado de mostrar de que al final en la urna puede tener un voto oculto. La senadora Jimena Rincón estuvo acá hace un rato y decía que había un voto silencioso, que efectivamente eso se iba a canalizar hacia Evelyn Matei, que ella lo percibía en terreno, etc. Que el voto probablemente vinculado a esta carta que salió la semana pasada, que son este voto de 100 ex concertacionistas que no están dispuestos a votar por Janet Jara y que ven una posibilidad más moderada en Evelyn Matei. Aquí lo expresaron, pero según ellos, en el fondo habría más gente en esta situación. Habrá que verlo porque hay gente que finalmente, independiente de las multas, puede abstenerse y no participar o votar nulo blanco. Podría ser. Daniel, ¿cómo viste lo que pasó en Argentina ayer? ¿Y puede tener eco acá en Chile? Siempre puede haber algún eco, es un vecino y hay referencias importantes de Milei en candidatos de derecha. Ahora, lo que a mí me deja como lección esto es que en realidad el gran perdedor aquí es el peronismo, porque no diría que los argentinos le dan una confianza enorme a Milei. Es la elección donde mayor abstención ha habido. Lo que está claro es que los argentinos no quieren que vuelva a gobernar el peronismo. Es como si alguien hubiese votado por la bomba atómica. Aquí cualquier cosa es mejor que volver al pasado. Entonces, esa es una lección que hay que leer con mucha detención, porque las alternativas a Milei tampoco son muchas. Es volver a una facción del peronismo, que sería Kicillof, que el peronismo tiene siempre esa capacidad de reinventarse, pero tiene vasos comunicantes entre los antiguos liderazgos, los nuevos. Entonces, la gente ya está un poco harta de eso.
yo creo que no es que confíen tanto en Milei, sino es que desconfían demasiado del peronismo. Ajá. Lo otro es que habría que analizar en mayor detalle, pero el voto de la juventud, me da la impresión de que Milei tiene mucho apoyo en la juventud popular, así sobre pareciera, todo. que hay arrastre ahí, ¿eh? Claro, tiene mucho arrastre, esa juventud que no tiene mayor esperanza, tampoco tiene nada que perder y que apuesta por el presidente rockero, por el disruptivo, que además se deja manejar por Donald Trump, que es otro personaje mediático. Entonces, los valores tradicionales políticos en la Argentina prácticamente ya no existen. Como un cambio de fondo lo ves tú entonces. Sí, por supuesto, por supuesto. Ahora, estamos hablando de un país que tiene la iglesia a Maradona. Estamos hablando de un país donde se gobierna como si estuviera en una barra de fútbol. No sé si vieron el discurso ayer. Se cantaba con una barra de fútbol. Sí, los mitines políticos estamos son otra hablando cosa. de esa cultura que está ahora. ¿Por qué? Porque una cultura política con distintos valores fue incapaz de sacar el país adelante. Entonces, finalmente yo creo que los argentinos prefieren cualquier cosa al peronismo. Sí. ¿Puede haber algo de repercusiones acá? Yo me imagino que para José Antonio Kast, para Johannes Kaiser fundamentalmente, son buenas noticias. Probablemente van a tratar de abrazar este triunfo como parte de una especie de corriente de América Latina de que se está derechizando y valores cercanos. ¿Y puede haber algo de eso? Yo tengo la sensación de que más que derechizándose, aquí había un fracaso de un modelo político que estuvo tomado aquí. No creo que Argentina se haya derechizado, sino que aquí fue tan profunda la crisis del peronismo, los niveles de inflación, de corrupción, que finalmente cualquier cosa que fuese contraste a ello se podía beneficiar. Y Milei logró leer eso con mucha atención. Algo de eso yo creo que también pasa en la elección actual. En el fondo, aquí hay un gobierno que ha estado un poquito más va a cumplir 4 años, que no ha logrado cumplir sus promesas, que tiene un déficit de materia económica y seguridad importante y que finalmente los candidatos que tienen más contraste con este gobierno se han podido nutrir de ello, más allá de los temas ideológicos, que José Antonio Kast, Félix Matei y Kaiser, yo creo que también se alimentan de la baja popularidad que tiene el presidente Boric y finalmente eso golpea la candidatura de Janet Jara. Janet Jara, si te fijas, yo creo que el tema de anticomunismo, que era lo que se anticipaba en la primaria, no ha sido tema de esta segunda parte de la elección, sino que ha sido el tema de que ella fue ministra de Trabajo del presidente Boric, es la continuadora, la han enrostrado eso durante la campaña. Entonces, finalmente lo que hemos visto aquí, más que en modelos ideológicos, creo que han sido fracasos administrativos que se contrastan con las candidaturas que finalmente más se oponen a ello. Y yo creo que, fíjate que Johannes Kaiser ha sabido leer eso particularmente bien en las últimas semanas. Y lo ha planteado en los espacios. Hoy día está en Agro, además, ahí veremos otro espacio de contraste también de los candidatos que están invitados. Por eso, perdona que te Kast, Matei y Jara estaban invitados. Por eso va a ser relevante quizás el desarrollo de la acusación constitucional. ¿Qué van a hacer las bancadas? ¿Cómo lo van a leer? ¿Cómo van a votar los candidatos? Porque hay una elección presidencial que es clave, pero también hay una elección parlamentaria. También, entonces, claro. ¿qué van a hacer los parlamentarios con la acusación constitucional de Pardo? En un tema sensible como el de las cuentas de luz. Exacto, en un tema que golpea mucho. El bolsillo de cada uno es quizás las cosas que más le duele a los votantes. Rodrigo Arellano y Daniel Grimaldi con nosotros en Voces del Poder. Gracias por haber venido. Buena semana. Gracias. Muchas gracias. Tengan buena semana. 10:09, nos vamos a la pausa. Ya volvemos, seguimos con CNN Chile Radio. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM.